Hola, ¿qué tal, chavos? Muy buen día y bienvenidos nuevamente a Contabilidad para Todos. Fíjense que me han estado preguntando mucho sobre qué son los impuestos, personas que no son estudiantes de la carrera de contabilidad ni tampoco se dedican a ser contadores. Entonces, bueno, se me dio la idea de hacer un video precisamente para poder explicar este tema, pero sin meternos en complicaciones de ley. Es decir, no vamos a dar absolutamente ni un fundamento legal, pero sí vamos a explicar con claridad de qué se trata esta parte de los impuestos. Fíjense que para empezar necesitamos hablar del impuesto sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta es, en este caso, pues es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Y lo subrayo, grava los ingresos, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas personas físicas y morales, en este caso, van a gravar por cualquiera que, en este caso, por los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza respecto de todos sus ingresos. Y esto es de los residentes en México. A ver, expliquemos un poquito. Yo soy mexicano y entonces obtengo ingresos de otro país, quizá de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de algún país europeo o de algún país sudamericano o de cualquier parte del mundo. Pues resulta que tengo que pagar impuestos por los ingresos que yo tengo en cualquier parte del mundo por el simple hecho de ser residente mexicano, ¿de acuerdo? Ahora bien, también los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente del país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Esto quiere decir que, bueno, los residentes en el extranjero, pero que tengan un local comercial aquí en México o alguna representación, necesitan pagar impuestos sobre la renta sobre esa residencia o sobre ese local comercial que tienen aquí en México. ¿Por qué razón? Porque de ahí están generando ingresos, están generando utilidades. Y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a lo mejor no tengo un local aquí en México, pero sin embargo sí estoy haciendo actividades económicas en este país y por consiguiente tengo que pagar impuestos sobre la renta. Muy bien, pues continuemos con la explicación y ahora hablemos sobre el objeto del impuesto sobre la renta. Y en ese caso son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. Eso quiere decir que todo ingreso que tenga una persona moral o una persona física debe de pagar impuestos sobre la renta. En ese caso, las personas morales pagan impuestos sobre sus ingresos provenientes de realización de actividades comerciales, silvícolas, agrícolas, en este caso de servicios, arrendamiento, es decir, por cualquier actividad económica que realice. Mientras las personas físicas, bueno, ellas tienen que pagar impuestos sobre la renta de sus salarios o de cualquier actividad comercial, como la mencionamos ya hace un momento de las personas morales, ya que las personas físicas también podrían dedicarse a cualquier actividad económica de a las cuales se dedica la persona moral, siempre y cuando sea lícito. Ahora bien, es bien importante mencionarle que los impuestos, para que sean generados, deben de cumplir con esas características que están en el Código Fiscal de la Federación, que debe ser un objeto, sujeto, base, tasa y tarifa. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cuando hablamos del sujeto, en este caso debe de haber una persona física o moral que sea el que esté generando la contribución. El objeto puede ser o la prestación de servicios o la enajenación, venta de bienes, ¿de acuerdo? O cualquier otra actividad que sea sujeta, o en este caso sea el objeto que grave precisamente el impuesto sobre la renta. La base precisamente es cuál es la actividad que estoy realizando y en base a ello yo voy a pagar en este caso el impuesto sobre la renta correspondiente. Vamos a poner un ejemplo, quizá los sueldos y salarios o en este caso los ingresos de la persona física, pues tiene la base, es decir, tiene cuánto es lo que yo obtuve, cuánto es lo que yo gané y en base a esa base yo tengo que calcular mi impuesto sobre la renta.
En este caso, para las personas morales, sería mi utilidad neta, es decir, mis ingresos menos mis deducciones, y ahí tendría yo mi base para poder calcular mi impuesto sobre la renta. Y la cuota o tarifa va a depender de, en este caso, si es una persona moral o una persona física. ¿Por qué? Porque la persona moral tributa bajo cuota, que en este caso es del 30%, mientras que la persona física tributa por tarifa, ¿de acuerdo? Que va desde el 1.92% hasta el 35%. Ok, y aquí, bueno, vamos a ponerlo todavía más claro. La base del ISR no se constituye por los ingresos brutos, sino que se disminuye con las deducciones que corresponden. Deducciones dependiendo el régimen fiscal al que se pertenezca. Ahora bien, creo que es bien importante también mencionar la diferencia entre un gasto y una deducción. Un gasto son todas aquellas erogaciones que en este caso la persona moral o la persona física puede realizar por el hecho de ejecutar actividades comerciales o de servicio, pero puede que no contengan o que no tengan en este caso requisitos que deben de cubrir para poderlo hacer deducibles. Es decir, las deducciones también son gastos, pero que cubren requisitos fiscales para poder hacerlas deducibles. Muy bien. En este caso, bueno, aquí pusimos el ejemplo de las tasas, ¿de acuerdo? O tarifas. En este caso vamos a ver que la tasa es del 30% para personas morales, ¿de acuerdo? Y la tarifa, que en este caso, pues es la tabla esta, sobre la cual tributan las personas físicas. Ahora, muy bien. Espero que con eso haya quedado muy claro la parte del impuesto sobre la renta. Vamos al siguiente impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Los sujetos del IVA son las personas físicas y las morales que realizan los actos o actividades siguientes: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, arrendamiento de bienes e importación de bienes y servicios. Fíjense, chavos, que este es un impuesto indirecto, ¿sale, chavos? ¿Y por qué se considera un impuesto indirecto? Bueno, vamos a cerrar un poquito este slide y les voy a explicar un poquito por qué es indirecto, porque al final de cuentas, la persona que paga el impuesto al valor agregado, que es el IVA, pues es la persona o el consumidor final. Ese es el que efectivamente está pagando el IVA. Es decir, tú vas a comprar al súper un televisor y bueno, resulta que tú estás pagando el IVA de ese televisor y así sucesivamente. Es un impuesto que se traslada. Entonces, cuando el consumidor final liquida, en este caso, su compra, pues en ese momento causa el IVA. Y es indirecto porque el consumidor final no se lo entera, en este caso, de manera directa al fisco federal, sino el encargado de enterarlo es la persona que precisamente retuvo o cobró ese IVA. Y por eso, por ahí hay un videito de IVA donde les dije que el IVA no es del contribuyente, el IVA es del gobierno. Nosotros únicamente lo trasladamos y no los acreditamos, pero bueno, eso ya es un tema un poquito más complejo. Por otro lado, la tasa general de IVA es del 16%. Asimismo, hay una tasa especial del 0% que se aplica mayormente a alimentos y medicinas. Aquí también, chavos, para las regiones fronterizas de México, bueno, hay en este caso facilidades a donde cobran únicamente el 50% del IVA. El IVA se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto. Y bueno, creo que con eso estamos como quedando un panorama global de lo que es el IVA. Muy bien, otro impuesto que también está, en este caso nos cobra el gobierno federal, pues es el mentado IEPS, que en este caso es el impuesto especial sobre producción y servicio. Y este impuesto es básicamente para tratar de mitigar, en este caso, el consumo de bienes que pueden hacerle daño o al medio ambiente o, en este caso, a las personas. Entonces, el gobierno pone un impuesto especial para tratar de bajar su consumo. Sin embargo, la realidad es que nosotros seguimos consumiendo esos bienes porque en muchas ocasiones son bienes inelásticos. En este caso, hay bienes que dañan, en este caso, a todo el ecosistema, como es el diésel, como es la gasolina, ¿sale? Como son ese tipo de combustibles fósiles y por eso se le aplica el IEPS. Por otro lado, hay bienes, o en este caso sí, bienes
que afectan directamente a la salud del ser humano y por eso también graban el IEPS. Y bueno, si no lo sabían, esto es lo que pagamos de impuestos, ¿sale? Al momento de que nosotros consumimos una cerveza, que es el 26.5%, en este caso los vinos el 30%, en este caso la bebida alcohólica el 53%, en los cigarros el 160% de IEPS. Entonces, esto es básicamente el IEPS. Y entonces con eso estaríamos cubriendo los 3 impuestos más importantes que tú debes de conocer al momento de que vas a poner un negocio o, por qué no, como cultura general. Lógicamente que te recomiendo contratar a un contador para que de esa manera, pues él te pueda asesorar de manera correcta en cómo debes de tributar en estos tres, en este caso, impuestos, para que no vayas a tener ningún problema, ¿sale? Entonces, así que si tú quieres ser ese asesor que pueda precisamente ayudar a los contribuyentes, suscríbete a Contabilidad para Todos. O si quieres saber más de contabilidad, de finanzas y en este caso de fiscal, pues bueno, te invito también a que te suscribas a Contabilidad para Todos. Así que ten mucho éxito y bueno, aquí estamos para apoyarte. Hasta pronto.